Muy buenos días o tardes ya. Bienvenidos a todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y del Major de Investigaciones Operativas. Hoy día tenemos el placer de contar con el profesor de nuestro departamento, Patricio Domínguez, que nos dará una charla sobre Time Differential Responses to an Environmental Shock, Evidence from Blackouts. Así que, Patricio, muchas gracias por ofrecerte. Gracias, Alejandro. Les voy a presentar este paper que trajo conjunto Pedro, que fue ayudante mío de mi IREA en el Departamento de Investigación del MIT y ahora está terminando su doctorado en George Washington University. Ahora, este paper es como la segunda parte de una agenda, digamos, de cosas que yo estoy trabajando, en temas de cómo reducir la actividad criminal en general. En otro trabajo donde vemos el efecto de la luz ambiental, que obviamente tiene incidencia inmediata, y cuando estaba trabajando en el tema de la luz ambiental, una cuestión que se me ocurrió también es ver si uno podía usar los apagones de luz, que tienen cierta frecuencia y tienen ciertas características en el sentido que son un poco inesperados. Por lo tanto, resuelven altos problemas de endogeneidad en las estimaciones, como una forma de entender un poco más de cómo la luz es un mecanismo, digamos, que podría inhibir o inducir actividad criminal. Pues obviamente que son los apagones. Lo más fácil fue encontrar una foto de Caracas, porque han tenido muchos apagones en los últimos años, ¿ya? Pero la verdad que obviamente es muy difícil porque se apaga la luz, es difícil tener una imagen. Esta luz era buena que aparecía. Y los apagones generan una disrupción importante, y hay que tener perspectiva a la hora de interpretar los resultados que voy a mostrar. Porque obviamente no solamente se apaga la luz, pasan un montón de cosas, se interrumpe el tráfico, no sé, y también puede gatillar cierto tipo de respuestas en las personas. Por ejemplo, una mayor propensión a quedarse en la casa, digamos, en función de salir, no querer dejar la casa vacía. Y evitar que sean lugares donde estaban apagados por precisamente el riesgo de victimización. Entonces, con estas cosas que les estoy enunciando, se pueden imaginar lo difícil que a veces es medir el efecto de la luz ambiental en el crimen, digamos, porque precisamente si uno quisiera hacer eso comparando la actividad criminal que ocurre a horas de luz de sol versus las horas de noche, uno no puede inferir que esas diferencias que observa se deben a la luz ambiental, porque también cambian todas las actitudes que la gente tiende a hacer. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? ¿Cuál es la ventaja que tienen los apagones respecto de otras fuentes de variación de la luz? Es que de alguna manera son inesperados. Entonces los agentes no pueden, al menos al momento de ocurrir, generalmente no pueden anticipar sus conductas, uno no puede reorganizarse. Digo generalmente, hay otro tipo de apagones que sí son programados, yo hago un análisis separado respecto de ese tipo de apagones, pero en general, digamos, el apagón normal, a mí pasó el viernes en mi casa, estaba en un Zoom, se apagó la luz de la casa, se apagó toda la comuna donde yo vivo, y uno tiene que reaccionar a eso, es inesperado. Pero es una disrupción del espacio urbano, en que una de las cosas que cambia es la provisión de luz ambiental, pensando en la iluminación pública. Y una de las cosas que yo defiendo en este paper es que nosotros podemos aprender respecto al comportamiento criminal. Eso nos puede servir después, nosotros piensa políticas de reducción de la actividad criminal. ¿Qué cosas uno puede aprender? Primero, ¿de qué manera los delincuentes o potenciales delincuentes cambian su función de optimización respecto de qué tipo de crimen cometer? ¿Ya? Cambian los incentivos en general respecto a los distintos tipos de crimen. También voy a discutir algo respecto de cómo las víctimas potenciales de crimen, digamos, pueden reaccionar a estas disrupciones. Ellos pueden reaccionar de distinta manera, no es obvio, digamos, cómo lo hacen. Y lo último que vamos a ver es que hay algunos lugares que pueden ser más vulnerables o no a este tipo de shock, en el sentido que absorben más el riesgo de los incentivos que cambian respecto de la actividad criminal.
Y una distinción principal es entre el robo y entre robbery y burglary. En inglés está muy clara esa distinción. En español, el robo es el robo a persona y burglary es el robo a domicilio, ¿ya? Y la distinción que yo voy a aprovechar de esos dos tipos de actividades es que en el robo las víctimas, el robo a persona, las víctimas tienen una capacidad de adaptar mucho mayor que el robo ocurre en la vía pública. Se puede optar o no de salir o no a la vía pública, puede decidir cambiar su modo de transporte, por ejemplo, precisamente si hay un apagón de luz, opta por el metro, que quizás es más seguro que quizás un bus, etc. Versus que en el robo a domicilio, la verdad que hay poca capacidad de adaptación inducida por el apagón. Obviamente, uno puede adaptarse, no sé, uno podría instalar una batería, digamos, que no se apague rápidamente la alarma, pero eso no lo puede tomar en el trayecto en que ocurre un apagón. Eso no puede ser una inversión de largo plazo. Pero la verdad es que las víctimas pueden adaptar poco su comportamiento en el caso de burglary. Aquí una imagen, digamos, para distinguir los dos, para que te lo suelo poner para que se entienda cuál es la diferencia. Digamos, acá hay que requiere la interacción, por definición, la interacción con una persona vía intimidación, amenaza, ya sea usando un arma o no, y en el otro caso requiere la intervención de un espacio físico, no necesariamente interacción con personas. Uno puede notar un burglary, lo nota de que la casa está vacía y después nota que alguien entró, pero no hubo interacción, ¿ya? Eso obviamente tiene consecuencias penales también. Entonces, desde el punto de vista del delincuente, él puede pensar su función de optimización distinto. Generalmente, en toda la sociedad, en Chile también, el robo a personas con intimidación o uso de la violencia es mucho más castigado que simplemente la intervención del espacio público, digamos. Y eso lo podría incorporar. Y también la probabilidad de que te identifiquen, son las dos variables que obviamente va a considerar el criminal, es más obvia, digamos, es más difícil que te identifiquen en un caso de burglary, que quizás nadie te vio, que en el caso de robbery, que requiere la interacción con la persona, y por lo tanto eso cambia la probabilidad de captura que tienes tú, y eso lo puedes tú, en un modelo beckeriano, digamos, meter dentro de tu función de costos para cometer el crimen. Ya, ¿qué es lo que hacemos en este paper? Primero vamos a estimar el efecto agregado del apagón sobre la actividad criminal, ¿ya? Independiente, sin tomar ninguna postura, digamos, a qué se debe, vamos a decir, bueno, los apagones aumentan el crimen, eso es lo que quisiera ver. Tiene que ver una función, digamos, de optimización, de simplemente reducir el crimen a toda costa, y una de las variables que uno quizás tomar en cuenta es cuando ocurre un apagón, digamos, cuánto aumenta o no la actividad criminal, y quizás es un dato relevante. Y para esto vamos a usar datos administrativos bastante detallados, porque tenemos información acá respecto de todos los crímenes que ocurrieron en un periodo en Chile, en todo el territorio nacional. Y vamos a analizar si hay respuestas diferentes por tipo de crimen, ¿ya? Porque los apagones pueden cambiar los incentivos en general de los delincuentes y de las víctimas, y por lo tanto la respuesta en un tipo de crimen puede ser distinta en otro. Vamos a aprovechar esa diferencia para también entender respecto del comportamiento criminal. Vamos a analizar diferencias respecto de las características de los apagones, ¿ya? Los apagones a veces son muy breves, duran 15 minutos, y otras veces algunos pueden durar por horas, dependiendo de la causa del apagón. Y tenemos harta información respecto de eso para poder diferenciar distintos tipos de sujetos, digamos, que generan los apagones. Y por último, vamos a analizar respecto de los shocks o el nivel de vulnerabilidad de los lugares, diferentes respuestas que ocurren según el estatus socioeconómico de la municipalidad, el ingreso promedio, porcentaje de personas en situación de pobreza en esa municipalidad, diversas que hay diferencias. Resumen rápido, si tienen que ir rápido y quieren saber los resultados, aquí se los digo, ¿ya? Primero, en términos de efecto agregado, no encontramos efecto agregado significativo, ¿ya? Si agregamos los crímenes y los sumamos como unidades simples, no hay efecto agregado estadísticamente significativo, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque hay dos reacciones que de alguna manera se compensan. Hay un aumento del 5% adicional en el robo a domicilio y hay una reducción en robo a persona. Y eso hace que en el agregado no observemos mayor diferencia. Son esas dos, digamos. Ya, como les he dicho, voy a entrar a esa diferencia de una manera más interpretativa, digamos, por qué ocurre eso. Y también hay efectos, voy a analizar bastante, pero en general respecto del tamaño, la magnitud y la duración del apagón, ya que puede inducir distintos tipos de respuestas, y las características de la municipalidad. Ya, para conectarlo con la literatura, primero hay bastante literatura y bastante reciente sobre el impacto de los choques ambientales en la ciudad, ¿ya? Y en eso, directamente relacionado con esto, tiene que ver, por ejemplo, papers donde se enfocan en la luz ambiental como un mecanismo que puede, y su impacto en la reducción del crimen. Ahí está el que les había mencionado antes.
Este documento es publicado en 2022, pero es como de 2017 o 2018, hacer la historia. Y hay unos trabajos también que se enfocan directamente en el alumbrado público, ¿ya? En que usan variación exógena de instalación del alumbrado público, incluso acá Chalfin, Aaron lo que hizo acá primero en Nueva York, logró hacer un experimento aleatorio. En algunos lugares instalar, asignó aleatoriamente la instalación de alumbrado público y en otros y poder contrastar las diferencias de manera, al menos científicamente, de decir cuál es el efecto ambiental. Toda esta literatura apunta de que la luz ambiental es un importante disuasor de la actividad criminal. Todo apunta en esa dirección, ¿ya? Por ejemplo, en el paper en que yo uso la variación de la política de cambio de hora, ¿ya? Uso esa variación exógena. La política de cambio de hora lo que hace es que te genera, la semana previa se oscurece a las 6 de la tarde y después las semanas que se cambia la hora se oscurece a las 7 de la tarde. Y eso pasa 2 veces en el año y pasa de manera inversa. Yo muestro que el efecto es bastante simétrico y más o menos el robo, por ejemplo, a personas, que es el más importante, el más sensible a la gente, disminuye un 20% y cuando por una hora más de luz. ¿Ya? O sea, un efecto importante. Y lo segundo, que se relaciona bastante a este paper, que tiene que ver con la literatura que trata de entender un poco esto como un juego de oferta y demanda, digamos, que las personas comunes y corrientes ofrecen oportunidades de actividad criminal, ¿ya? Y eso tiene que ver con el nivel de precauciones que uno toma, digamos. O sea, si uno deja la bicicleta sin amarrar, ahí genera una oportunidad de crimen. Alguien puede cometer ese crimen, puede que no, digamos, pero... Y si de alguna manera, no sé, la universidad instala una política de protección y instalación de bicicletas seguras, quizás eso va a inhibir a la actividad criminal completamente. Entonces, ¿cómo interactúan esto? La verdad, esta es una cuestión que en la literatura se reconoció muy temprano. Phil Cook, un economista de Duke, rápidamente, digamos, dibujó los modelitos, digamos, con oferta y demanda, las curvas que todos conocemos, digamos, para señalar la relación entre aquello que hacen las víctimas para disminuir su riesgo de victimización, digamos que esa es la función que estarían mirando, y los delincuentes para optimizar, digamos, las oportunidades que ellos tienen. Y esta literatura, la verdad que en la parte teórica tiene un desarrollo temprano, bastante importante, pero en la literatura empírica, muy intermitente. Y yo, la verdad que estos son prácticamente los papers que hay. O sea, no hay muchos en esto. Con evidencia empírica, en el sentido que uno pueda medir efectivamente shocks que afectaron solamente a las víctimas y poder diferenciarlo de lo que ocurre, digamos, con los delincuentes, etc. Obviamente eso es muy difícil de hacerlo empíricamente. Entonces, este paper va a dialogar bastante con eso. La idea de que hay criminales que están siempre buscando por oportunidades y identificando aquellas que generan más retornos criminal. También hay una discusión importante respecto a las posibilidades de desplazamiento, ¿ya? Cuando uno, no sé, aumenta la presencia policial en un lugar, uno tiene que separar bien lo que es el efecto de lo que disminuyó el crimen en ese lugar por efecto de la mayor presencia policial, pero quizás hubo desplazamiento y hubo una reducción de la presencia policial en otro lado. Entonces uno tiene que tener claro, digamos, cuando el desplazamiento puede ser lo que esté motivando el efecto y no la política en sí, digamos, ¿ya? Y también pensar las potenciales respuestas adaptativas por distintos grupos. Y en un lugar, por ejemplo, en el caso de los apagones, en que quedan muy vulnerables los hogares o las residencias privadas, expuestas al robo, digamos, al robo a domicilio, lugares que tienen algún tipo de protección pueden ser menos vulnerables que otros que no tienen ningún tipo de protección. Por ejemplo, lugares donde la gente sabe que las alarmas, si se apaga la luz, no van a funcionar, versus otro lugar donde uno sabe que la alarma igual no está funcionando, porque hay un nivel de inversión mayor en la política de protección. Entonces, eso puede generar distintos tipos de respuestas, entonces por también voy a dialogar bastante con esa literatura. Ya vamos a terreno, quizás esto los tiene ansiosos, a ver cómo hacemos esta cuestión. Vamos a mezclar dos fuentes de información. Lo vamos a unir en nivel de observación en la municipalidad hora. Está bien detallado, tengo información a nivel, por ejemplo, respecto de crimen, a nivel de incidente. ¿Ya? Y con el nivel de incidente yo puedo construir un panel a nivel de municipalidad hora. ¿Ya? Y eso es más relevado, tengo información del tipo de crimen, la municipalidad, 845 Santiago, de Chile. Y la información exacta del día y la hora del incidente son fuentes que vienen del sistema de carabineros, el sistema AUPOL, ¿ya? Que viene operando más o menos desde finales de los 90 y se ha ido perfeccionando en el tiempo de forma considerable. Acá estamos hablando del orden de millones de incidentes, ¿ya? Para que lo tengan en la cabeza. Y por otro lado, información que recolecté respecto de los apagones, que también son a nivel de incidente. Aquí solamente puedo entregar información de 2 años, entonces por eso reduje la información de crimen de esos mismos 2 años.
pero la pude, en el fondo, hacer el merge, digamos, al mismo momento. Tengo información respecto del tiempo de inicio del apagón, número de clientes afectados, la municipalidad, la causa de la interrupción. Esto obviamente reportado por la superintendencia. La superintendencia le exige a los distintos empresas que proveen el servicio de luz que ellos tengan un reporte completo de todos los apagones y todas las interrupciones de servicio. Entonces yo aproveché eso y yo conseguí vía superintendencia toda la información que está como consolidada, digamos. En la base original teníamos cerca de 374.000 incidentes distintos de apagones en 2 años, ¿ya? Ahora, son bastante heterogéneos, ¿ya? Muchos son apagones que afectaron a una propiedad incluso, y apagones que fueron programados, ¿ya? Porque hay que hacer arreglos, digamos, se avisó a la gente. Entonces, yo separo esos eventos de la muestra completa, y por lo tanto me quedé finalmente con los que presumiblemente son los más inesperados, que son los que me interesan a mí como objeto de estudio, digamos, porque pueden, de aquí yo puedo inferir información respecto al comportamiento criminal, que en total afectaron más o menos a 7.5 millones de clientes. Tienen que ser todos distintos, puede ser algunos que afectó más de una vez, pero más o menos eso, de ahí viene la información. En cada apagón tú tienes la cantidad de clientes que fueron afectados. Exactamente, porque eso se puede estimar porque ellos tienen información respecto del... Generalmente van al transformador y saben a cuántos clientes abastece ese transformador. Digamos. Perfecto. Entonces el número está bastante estimado de manera bastante precisa. Sí, para abajo, al otro lado, para el de abajo. Ah, ya. Sí. No, porque adelante, el de abajo, el botoncito de abajo. Ah, ya. Bueno, eso es más. Ya. Ahora sí. Ya no, aquí simplemente les muestro como una descripción y una especie como de la histograma de cómo ocurren los incidentes según la hora de inicio del reporte. ¿Ya? Esto según la hora del día. Esto sí yo separo porque ocurren durante la noche o previo al amanecer y posterior al atardecer. Porque tengo información de la hora exacta del amanecer y atardecer para cada lugar de Chile lo puede separar. Y esto, bueno, la ocurrencia de esto tiene que ver primero con la actividad humana bastante, ¿ya? Y hay otra parte que también tiene que ver con que la persona está consciente del reporte, porque no es que en forma automática en la central sepan que ocurrió un apagón, alguien lo tiene que reportar. Entonces, probablemente esta caída acá tiene que ver con que se reportan menos incidentes, pero hay una persona también que tiene que acceder a la actividad humana, sobrecarga del sistema, etcétera, que hace que ocurra el apagón, digamos, y eso hace que estén más concentrados durante estas horas del día. Entonces nosotros vamos a distinguir los que son azules, digamos, los que ocurren durante la noche, y que por lo tanto generarían una diferencial en cuanto a la provisión de luz ambiental, y los que ocurren durante el día, que no sé, si ocurre un apagón ahora, vamos a enterar nosotros que estamos acá adentro, porque va a dejar funcionar probablemente el proyector, el televisor, pero si estamos en la calle no va a ocurrir mayor diferencia. ¿Cuál es el análisis empírico? Entonces nosotros, para cada tipo de crimen, vamos a estimar una ecuación de este tipo, ¿ya? Y que nosotros tenemos el número de crímenes que ocurrieron para la municipalidad en una hora determinada, y para un tipo de crimen, entonces nosotros vamos a identificar estos beta sub C, digamos, que son los que vamos a calibrar para cada tipo de crimen, vamos a generar una estimación. De más arriba, es un conductor que tú lo vayas moviendo. Perfecto, ya, eso es. Entonces, el objeto de estudio, ¿cierto? Son estos beta sub C, que son, medirían el efecto de que ocurrió un apagón. Esta variable es una variable indicadora, que dice si que hubo apagón o no en esa municipalidad en esa hora específica. Yo tengo un panel de datos de las 345 municipalidades a nivel de hora, ¿ya? Y esto obviamente se puede medir con un error. Ahora nosotros incorporamos un montón de variables adicionales acá que son predeterminados y exógenos, digamos, para poder también reducir el ruido en la estimación, porque obviamente la existencia de un apagón no explica todo lo de actividad criminal, y vamos a incorporar un montón de variables para poder, que podrían estimar la actividad criminal y de esa manera estimar este beta de manera más probablemente sesgada. Ya de hecho eso aquí pongo algunos efectos fijos, por ejemplo, para modelar también la estacionalidad de los crímenes, según la hora del día, según el mes del año, el día de la semana, y la municipalidad. ¿Ya? Pero lo importante es que vamos a tener una estimación en que nosotros tenemos información y vamos a poder medir si es que hay un apagón o no, y ver su correlación en correspondencia en términos de crimen. Dada la naturaleza de los apagones, después vamos a ir diferenciando los primeros momentos versus los últimos momentos, la magnitud del apagón, etcétera, pero nosotros podemos medir el efecto, y si creemos que esto fue más o menos exógeno, eso lo podemos interpretar de manera como causal. Eso es lo interesante de esto. Y después voy a analizar bastante según la heterogeneidad del incidente, ¿ya? Entonces voy a dividir los incidentes ahora por distintos tamaños, magnitud, duración. Por tamaño me refiero al número de clientes afectados,
Con magnitud me voy a referir a la proporción de la población de una comuna afectada y duración, el tiempo que tuvo el incidente. Entonces vamos a poder estimar distintos betas, ahora no solamente por tipo de crimen, sino que también por tipo de incidente. Y antes, porque ahí tú estás calculando como la cantidad de crímenes que van a ocurrir. Exacto. Porque lo que se podría hacer es que, para controlar, de repente, ver la probabilidad de un crimen. También lo puedes ver. Ya. Porque eso lo hago en una estimación, de hecho, cambiando acá por 0,1. De hecho, efectivamente, yo creo que me imagino que lo que estáis pensando tú es que no necesariamente hay demasiados crímenes en una hora en una comuna. En algunas sí lo hay, pero si uno está empezando en una comuna rural, acá es el robo de la semana, el ocurrió en Achao. Entonces probablemente son casi puros cero. Pero uno también puede poner la regresión, digamos, pensando en que esta variable la especifico de manera tal que hubo crimen o no hubo crimen. Exacto. Y hay una regresión que pongo eso, de hecho. Eso para medir en el fondo cómo se conoce el margen, extensivo. ¿Ya? En esta primera especificación yo estoy midiendo el margen intensivo, que es cuando cambian alguna cantidad, pero de la que está diciendo cómo va a analizar el margen extensivo, cambió no cualitativamente. ¿No? Acá una especificación, si alguien ya está pensando exactamente cómo hice la cuestión, quizás vale la aclaración, que puede haber más de un apagón en una misma comuna a la misma hora. Y lo que hago yo, lo sumo de una manera, simplemente todos los episodios que ocurrieron dentro de esa misma hora, los sumo y voy a considerar el tamaño como la suma de todos los incidentes que coincidieron para esa hora puntual. Y respecto de la duración, voy a considerar acá la duración del evento más grande concurrente. ¿Ya? Me pasaba que cuando miré la base de datos, digamos, había muchas veces que había eventos concurrentes y tenía que atribuirle una hora de inicio respecto del incidente que está ocurriendo a esa hora. Y como yo lo estoy agregando, le atribuyo el incidente la hora de inicio del evento más grande. Eso fue un criterio que tuve que tomar, digamos, para poder analizar esto. Y ahí los resultados. Primero, voy a mostrar los resultados principales y voy a construir una especie como de placebo. Los placebos, o alguien podría decir que no es necesariamente un placebo, pero en el sentido que un placebo puede ser como respecto del efecto de la luz, que implica el apagón. Y puede ser mirar solamente aquellos apagones que ocurrieron durante la luz del día. Y eso podría ser un placebo respecto de si el canal por el medio del cual el apagón afecta a los crímenes es el cambio de luz. ¿Ya? Entonces, lo que observemos aquí, digamos, nos va a reportar, digamos, respecto a ese canal. Pero y otro placebo puede ser respecto de los apagones que son programados, que la población sabe, o cierta parte de la población sabe, y quiero ver si es que efectivamente eso también genera una conducta similar o no en la actividad criminal. Y Patricio, porque tú tenías algunos días esos cambios de hora, en que tenías el día en que hubo luz en algún momento del año y en otro momento no hubo luz. Esos también son súper buenos placebos porque controláis también por el horario. Es verdad, pero tengo ahí, lo que pasa es que tengo solamente 2 años y eso ocurrió solamente 4 veces. Sí. Entonces, no hay mucha variación, digamos, ahí, pero lo que sí, yo en mi especificación, yo incluyo efectos fijos por hora del día, ¿ya? Y por día de la semana. Entonces, yo de esa manera, porque si uno ve la actividad criminal en un día también, tiene una forma parecida, digamos, a esta, de hecho. Si uno ve la cantidad de crímenes que ocurren por hora del día. Pero entonces, obviamente, lo que ocurre durante las horas de la noche, que la mayoría de la gente está durmiendo, es muchísimo menor. Entonces, al incluir esos efectos, yo estoy tratando de modelar también la actividad, la estacionalidad dentro de un día de la actividad criminal. Pero, ya, mira, deja mostrar un poco los resultados para ahí contarles bien. Después, una cosa que voy a analizar también como la dinámica. ¿Qué es lo que ocurre alrededor de una apagón? Y esto es interesante porque le puede dar información respecto de cómo la gente está adaptando el comportamiento. Entonces, por ejemplo, en la literatura de economía del crimen siempre hay una discusión si es que a una semana de buena actividad criminal viene una semana de mala actividad criminal, en el sentido que los tipos operan como los famosos taxistas de Nueva York, esos que dicen que, mira, yo opero en función de, tengo un objetivo de recolectar durante el día, después de ese objetivo yo dejo de trabajar y me vuelvo a la casa, o personas que simplemente están optimizando siempre la mayor cantidad de plata que podrían recolectar. ¿Cuál es el comportamiento criminal acá? Entonces, si es que el apagón induce cierta actividad criminal, el de expertise, por ejemplo, si yo me dedico al robo de autos, y el apagón ofrece más oportunidades, yo precisamente trabajo más, pero quizás ya completé el objetivo del día o no, etc. Entonces, entrar un poquito en esa discusión, cómo opera, digamos, la optimización, y si es que hay algo de sustitución intertemporal durante el día, que lo mostraré.
Y diferentes respuestas por tipo de crimen. Bueno, les voy a mostrar cómo difiere el efecto por tipo de actividad criminal, por hora del día y por efecto de la municipalidad. Entonces, lo primero, resultados. Entonces, en esta tabla, cada coeficiente está un coeficiente con su desviación estándar entre paréntesis abajo, ¿ya? Entonces, ustedes ahí pueden ver, igual le voy a poner asteriscos los que son significativos, pero si esto lo dividen y si ven que es más del doble, eso más o menos sería significativo, digamos, por un test tradicional, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos refleja una regresión en que yo voy a definir el tratamiento, porque el tratamiento es el apagón, con distintos criterios, ¿ya? Como las municipalidades son tan distintas, los apagones son tan distintos, no es obvio cómo definir que una comuna estuvo bajo el tratamiento de un apagón. Entonces, definí distintos criterios y los combiné de alguna manera, ordenarlos para que entendieran. Entonces, primero, definí un apagón, o sea, el tratamiento apagón como aquellos que afectaron solamente a más de 37 casas, ¿ya? Después les puedo explicar cómo llega el número 37, seguro que tienen esa curiosidad, pero supongamos afectó a 37 casas en esa hora consistentemente, eso considero que tiene un tamaño ya considerable para quizás poder detectar algún efecto, ¿ya? Otro criterio es que afectó por lo menos al 0.25% de los hogares de esa municipalidad, ¿ya? Que es distinto. Entonces, este resultado es cuando ocupo ese tratamiento, este resultado es cuando ocupo este tratamiento, son distintas regresiones. Otro criterio es, mira, olvídate del tamaño del hogar en términos de la proporción de hogares afectados, la cantidad de casas afectadas, lo único que importa acá es la ubicación, porque hay muchos eventos muy cortos, 10, 5 minutos, y la verdad que uno no debería esperar que una reacción, digamos, desde el punto de vista criminal por un apagón que duró 5 minutos. Entonces considero solamente como criterio aquellos que tienen más de 30 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde salen estos números? La verdad que corté simplemente vi la distribución en cada una de estas distribuciones, digamos, en cada una de estas dimensiones, y me quedé con el 40% superior de la cola de la distribución. Y eso me dio el 37, el 0.25 y el 30 minutos. Digamos. Y usé un último criterio en que uso la combinación de estas tres como criterio de que hubo o no apagón. O sea, tiene que ser mayor de 37 casas, más del 25% de las casas y más de 30 minutos durante esa hora para poder definir que hubo apagón o no. Si yo analizo la actividad criminal como la suma de todos los posibles incidentes, este es el efecto que encuentro. Ninguno de estos es significativo. ¿Ya? Es un efecto bastante chico. Pero, si lo analizo ahora por tipo de actividad criminal, robo, homicidio, robo de persona, hurto, robo de vehículo y larceny, que viene a ser como el robo por sorpresa, ahí encuentro diferencias importantes. Entonces, por ejemplo, en burglary, que es el robo de homicidio, en todas las especificaciones encuentro un efecto positivo y significativo. En robbery, prácticamente en todas, en 3 de las 4, encuentro efecto negativo y significativo. Y en las demás, ya sea en hurto, en robo de vehículo, el robo de vehículo fue esto porque me sorprendió bastante, porque yo pensé que iba a haber ahí fuerte, pero no encontré ninguno significativo. Y en robo por sorpresa, en algunos hay negativos, pero no es consistente. Después yo corro un montón de especificaciones distintas, y la historia que yo construyo acá es que los efectos consistentes son estos dos principales, digamos, la columna 2 y 3. Y en los demás hay algunos que a veces son robustos, que son poco robustos, la verdad. ¿Ya? Entonces no hay mucho que inferir respecto a lo que está pasando en otra actividad. Entonces, pero esto es lo interesante. En un caso positivo y en uno negativo. Cualquier hora, ¿no? Sí, cualquier hora del día. Digamos. Esto es, pero tiene que ser de noche, porque estoy definiendo un apagón como aquellos apagones de luz, digamos, que ocurrieron después del atardecer o antes del amanecer. Y ahí para que se puede dar una información, porque uno piensa que un robo a una casa uno lo va a reportar. Sí. Pero un robo a las personas, de repente hay muchos que, chuta, me robaron el celular, algunos no lo reporto. Entonces, corregir un poco por ese factor. Ya, hay poco que hacer, digamos. Sí. Probablemente los episodios que estamos viendo acá son los episodios que tienen algún nivel de relevancia tal que la persona no lo reportó. Por eso a mí me interesaba mucho ver el robo de vehículos, porque el robo de vehículos tiene alto incentivo a ser reportado porque ese es un requisito para operar el seguro. Digamos. Pero, bueno, ahí no hay. Y en los demás, probablemente lo que estamos capturando acá son efectos de los incidentes más significativos. Si te robaron una cuestión, quizás el costo de ir a reportarlo es ya mayor para ti, para el nivel de cerrado la cuestión, obviamente no entra acá. Ahora, en términos comparados, los datos en Chile son pero infinitamente mejor de lo que hay en cualquier otro lugar de la región en América Latina y mejores que en Estados Unidos incluso, porque Estados Unidos tiene un problema de que tiene múltiples policías, ¿cierto? O sea, está a veces la policía de la universidad, la policía del condado, la policía del FBI, y el robo puede ser que han reportado en 4 estaciones, en 4 agencias. Hacen todo un trabajo después de consistencia de los datos, pero nadie cree en las comparaciones como entre comunas, digamos. En el caso de Chile,
tenemos una policía que viene con formación casi que militar, entonces estos sistemas están centralizados. Hay el sistema UPON que hay en el edificio Carabinero, que está cerca de la Moneda, en el Paseo Unia, y tienen una oficina que tienen las pantallas, están viendo minuto a minuto los incidentes. ¿Hay comentarios, Michael? En el caso del burglary, discriminas entre burglary con residentes adentro o sin residentes adentro. Sí, sí, después les voy a mostrar ese resultado. Sí, y eso era importante porque hay una discusión respecto al burglary sin personas, respecto de la hora de inicio de reporte, etc. Ahí hay un detalle en el que después me meto, de hecho, el burglary con persona, la persona, digamos, tenemos conciencia de que fue a esa hora. Algunos de nosotros no entran a robar, nosotros vamos a suponer que el robo fue entre las 8 y las 9 de la noche, que son las horas que estamos fuera de la casa trabajando acá, ¿no? Pero Una cosa, quizás no acepto, pero sí. En el momento en que ocurre el apagón, digamos, como que el ladrón no sabe cuántas casas afectó, cuánto va a durar, de hecho hay cosas. Hay el sentido, Sí. ¿Hace algún análisis con respecto a eso? De cómo que en realidad como que el ladrón sabe que está el apagón, pero no conoce el nivel, la magnitud ni nada de eso. Entonces, no sé si hace un análisis. Por eso, el análisis, lo más cercano que hago es el análisis de la dinámica, lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Porque lo que quería esperar es que en las primeras horas no haya un efecto, porque los agentes tienen que adaptarse, digamos. Aunque de cierta manera, cierta literatura que en el fondo enfatiza mucho el tema de que el crimen es simplemente una cuestión de oportunidad. Bajo esa literatura uno podría esperar que quizás las primeras horas la gente va pasando por ahí y roba, digamos. O sea, de hecho, si tú analizas la magnitud de delitos que ocurren en Chile, la mayoría ocurren en el transporte público, y no necesariamente son personas, ladrones profesionales, digamos, son personas que están transitando y que ven una oportunidad y ejecutan nomás, pero están cumpliendo su trabajo igual que cualquier otro. ¿Cachai? O sea, hay entonces la literatura que enfatiza como la naturaleza más oportunista del crimen, bajo ese idea uno podría quizás esperar efectos más o menos instantáneos, pero lo que yo creo que acá hay sobre todo en el caso del burglary, que requiere cierto nivel de expertise, que toma un tiempo en tomar ese efecto. Lo otro que analizo mucho los lugares tipo balneario, que obviamente están más deshabitados y quizás alguien ahí dice, ya listo, voy, y lugares donde hay alta concurrencia. Y no encontré grandes patrones ahí que reportar. Perdona. Sí. A propósito de esta mención, pero mencionaste antes también el tema de la policía. ¿Sí? El apagón mismo puede cambiar la forma como la policía se organiza, distribuye. Eso. Claro, yo no tengo información de cómo ellos ya, obviamente cambiaron su comportamiento, pero sí, por eso me interesaba mucho ver si es que el nivel de vulnerabilidad de las municipalidades me podía dar como alguna idea de eso respecto de capacidad. Yo tomo el agregado de todo lo que pasa en la municipalidad, pero obviamente lo que hace la policía es una cuestión importante respecto de cuán vulnerable es un municipio versus otro. Y aquí vas a hacer una la misma regresión, ¿ya? Estos son los apagones de noche, y uno lo ve. Ahora, ¿qué pasa con los episodios de día? Y acá, interesante, por eso es como una primera, si es que el canal es la luz, esto es interesante porque esto sugiere que aquí no hay ningún efecto, ninguno significativo. ¿Ya? O sea, parece ser que el shock ambiental, digamos, de cambio de la luz es el principal motor que hace que se despierten efectos positivos, efectos negativos y algunos por ahí negativos. ¿Ya? Ese es el primer test como de análisis, digamos, para interpretar qué es lo que está pasando. Segundo, acá, la figura es un poco complicada de leerla, pero lo voy a llevar ahí para interpretar. Acá puse en este eje, identifiqué episodios según el número de clientes afectados, ¿ya? Y los dividí según la distribución de clientes, ¿ya? Para no marearlo acá con magnitudes de números, miles, cientos, etc. Imagínense la distribución total de incidentes, los incidentes más grandes en términos de número de clientes, y los incidentes más chicos en términos de número de clientes. ¿Ya? Y acá, en este eje, que son las barras azules, está representado el número de incidentes asociados. Obviamente hay muchos incidentes muy pequeños y hay pocos incidentes grandes. Eso es lo que estoy mostrando en las barras azules. Lo que están mostrando estos coeficientes, con sus intervalos de confianza, son los efectos, ahora identificando como un apagón solamente aquellos que califican con estas características. Entonces, ¿qué es lo que te da esto? Te da que, por ejemplo, episodios chicos, dentro del 20% inferior de tamaño, el efecto es bastante difícil de distinguir de cero, de hecho casi queda pegado en el cero. Pero a medida que crecen los eventos, en términos de magnitud de clientes, la mayoría de estos son positivos, algunos son significativos,
acá hay algo que probablemente tiene que ver con nivel de ruido, porque son, son menos eventos que hace que eso caiga, pero lo que uno podría ver acá, se puede desprender, es que hay una especie de una forma de alguna manera creciente que se hace muy clara en los últimos episodios, en que, por ejemplo, esto es claramente significativo, acá el efecto es del orden de 0.08 versus el 0.04 en el que se movía la masa de incidentes por acá. Toma. Unidad es medida a nivel de comuna, ¿cierto? Como una hora. Entonces, el apagón afecta un trozo de la comuna. Dependiendo de qué barra azul está y qué tan grande el trozo. Exacto. Y el trozo no afectado, probablemente no hay cambio ahí. Exacto. ¿No? Entonces, me hace todo el sentido esta mono por eso, pero me interesa entender mejor, como en relación al tamaño de la comuna, de qué porte el apagón, ¿me entendió? ¿No? Porque porque si tú pudieses hacer la unidad de análisis a nivel de cuadra, claro. No, ahí te encontraría efectos mucho más fuertes, porque es más fácil asociar la manzana, la cuadra. No, anticipaste el tiro que de hecho está como atenuado porque lo que pasa en el resto de la municipalidad. Porque ahí no pasa nada. Entonces está pasando solamente en una sola. Claro. No, por ejemplo, acá mostramos por el porcentaje de clientes afectados de la municipalidad. O sea, estos son episodios que afectaron a casi 100% de la comuna, versus episodios que afectaron al menos del 20% de la comuna. Acá además los puntos negros muestran los blackouts, los apagones de noche, y los puntos blancos son los apagones de día, para poder compararlos. Entonces fíjense que los puntos blancos están casi todos bien pegaditos al cero, y los que se despegan del cero son los apagones negros, los que ocurrieron efectivamente de noche. ¿Ya? Y aquí está de nuevo proporcional, aquí también se ve un poco la figura en el sentido que es creciente en función de la magnitud del episodio, ¿ya? Cuántos clientes, la proporción de eventos o de clientes afectados. ¿Qué había mucho más? Ah, el trasero de nuevo. ¿Cómo manejaste el desbalance de datos? En base un poco eventos de robo y muchos eventos sin robo. Porque tú hiciste robo o no robo o cantidad solamente. Bueno, en este, por ejemplo, tengo la variable dependiente, es la tasa de robo, que está dividido por la población. ¿Ya? Pero hago bastante sensibilidad, digamos, a la medida de análisis. Entonces, una de las que te decía antes, que medía simplemente si había un incidente o no, había robo o no robo. Otro es el número de incidentes. De ahí en algunos momentos hay un Poisson y una binomial negativa también, que miden mejor eventos del... Porque lo que pasa es que algunas comunas tienen episodios desde el punto de vista, si tú veis como el historial, tienen 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Entonces eso se escribe muy bien como con una binomial negativa que incluye 0. O comunas que se mueven más en el ámbito como bien para un Poisson. Pero hay otras que se mueven en un ámbito más de, no sé, se mueven en valores que van entre 20 y 40, digamos, uno ve de alto, de ventana. Entonces eso se puede modelar simplemente de manera más lineal. Entonces, hago en el apéndice esto, tengo todos los tests, digamos, como cambiando un poquito la variable dependiente para precisamente interpretar eso. Acá, por ejemplo, mi estimación preferida uso la divido por población para que sea comparable lo que está ocurriendo en una comuna grande con una comuna chica. Ya, veamos qué pasa ahora, haciendo la misma heterogeneidad, ahora incorporando indicadores respecto de la hora del día que ocurrió el episodio. ¿Ya? Entonces está el día de la noche, digamos, hasta el día de... Entonces, esta es como una generalización del test respecto del impacto de la luz. ¿Ya? Y aquí comparo robo y robbery y burglary. ¿Ya? Entonces, esta figura es interesante. Y en azul están de nuevo los números de episodios para esos bloques de horario. Lo interesante de esta figura es que los efectos significativos están concentrados en las horas de la noche, pero los burglary están concentrados más, digamos, en la hora de la tarde-noche, y hay una especie de correspondencia entre cuando aumenta robbery, o sea, cuando aumenta burglary, aumenta también robbery en la dirección contraria. O sea, la primera vez que yo vi esta figura dije, bueno, aquí, ¿qué es lo que hay? Esto es sustitución. O sea, es una persona que iba a cometer un robo y en vez del robo se cambiaron los incentivos y ahora es más rentable ir al robo a domicilio y me cambio para allá. Se puede armar una historia, eso sería, digamos, el Nobel en 20 años más, digamos. Si es que uno logra demostrar sustitución a través de... Pues eso sí que nadie lo va a demostrar. Entonces estaba obviamente súper entusiasmado. Después lo voy a mostrar como la parte que me desentusiasmé, digamos, porque no
muy difícil, obviamente uno necesita información respecto a nivel individual, respecto a la toma de decisión. Entonces, esos datos no me lo han querido dar todavía los delincuentes. Pero al menos esta evidencia como es sugerente de que puede haber un efecto como de sustitución a través de actividades criminales. Y lo importante es que durante las horas del día, los dos, digamos, están pegados al set. Entonces, esto es un puente general, digamos, de que lo que estoy encontrando tiene que ver con el impacto o el shock ambiental respecto del cambio en la luz. Acá también lo comparo burglary, en la misma figura, pero lo comparo con el hurto. ¿Ya? Y en el hurto, fíjense que aquí no hay efecto, y hay un efecto en las primeras horas de la noche. ¿Ya? Hay un pequeño efecto de hurto. El hurto es más difícil porque es proporcionalmente mucho menos reportado. Generalmente son hurtos en lugares residenciales, son robos a supermercados, cosas de ese tipo, robos a farmacias. Pero es reportado de menos manera porque el hurto, por definición, la persona no sabe quién fue la persona que robó. O sea, que alguien robó. Hay menos información y menos incentivos para reportar. Es más difícil. La fiscalía generalmente estas causas las archiva, nada que hacer. Pero es interesante que quizás haya algún efecto en hurto y concentrado a esta hora que también puede operar como compensatorio, porque recuerden cuando yo agregaba un crimen, no escuchaba nada. Entonces después dije, me voy a concentrar en la distinción entre ver si se puede armar una historia de sustitución lo más intensa posible. Entonces digo, bueno, comparemos los efectos según ahora de nuevo, esta sensibilidad al número de clientes, ¿ya? Eventos más grandes, más masivos, eventos más chicos, y vemos si hay correspondencia entre el aumento de burglary y de la disminución de robbery, y aquí esta figura más o menos lo sugiere, digamos. O sea, podría haber una historia de sustitución ahí interesante, y eso lo hace, y aquí lo comparo, digamos, con todas las posibilidades según el número de clientes, según... perdón, acá. No, esta es más difícil. Aquí estoy comparando varias cosas. Estoy comparando acá a la izquierda es burglary y robbery según el número de clientes y según el porcentaje de clientes de la comuna. Después acá estoy comparando burglary y hurto, de nuevo, según el número de clientes y según el número el porcentaje de clientes. Y aquí estoy comparando burglary y assault, que son lesiones, también según esos dos criterios. Y la verdad que, bueno, entre todos, digamos, hay alguna correspondencia, digamos, que también podría sugerir cierta sustitución, digamos, independiente del criterio que uno está usando para definir el episodio, ¿cierto? Lo que estoy tratando de enfatizar acá es que cuando aumenta burglary hay correspondencia con robbery, cuando aumenta burglary acá hay alguna correspondencia con hurto, incluso cuando aumenta burglary hay alguna correspondencia con assault o lesiones. Luego, veamos la dinámica. Entonces acá separé, pensando esto fue más o menos ad hoc, pero decir, mira, distingamos lo que son las primeras 3 horas del episodio versus el resto. ¿Ya? Entonces aquí voy a concentrar todos los episodios de 3 horas o menos, con las primeras 3 horas del evento, y a veces duran más de 3 horas, y voy a distinguir cuando son más de esas 3 horas, y voy a estimar ese coeficiente. ¿Ya? Y fíjense que en el caso del burglary, el efecto más fuerte parece estar conducido por lo que ocurre en las primeras 3 horas, y en el caso del robbery parece ser conducido por lo que ocurre en las siguientes 3 horas. Con lo que la idea de así sustitución entre actividades criminales en forma simultánea, de alguna manera se desarmó, digamos, porque yo habría esperado que estos coeficientes ocurran a la misma hora. O sea, lo que podría ocurrir si es que hay sustitución entre tipos de actividades de crimen es que una persona cambie su comportamiento en las primeras 3 horas respecto a las siguientes 3 horas. Entonces quizás este es un potencial especialista en robbery, que se le abre la oportunidad de burglary, y después, dado que estuvo más acá, después dice, bueno, disminuyo mi esfuerzo, digamos, las horas siguientes. Pero obviamente es más difícil probar eso, pero esa es la única historia que uno podría armar de manera consistente entre decir que hay alguna historia de sustitución entre las actividades criminales. ¿Ya? Porque, a ver, el robo de una casa, la casa siempre va a estar ahí. Sí. Pero el robo de una persona, la persona tiene que estar en la calle. Entonces, a lo mejor ahí están capturando a la gente, se retira de las calles en esos momentos. Exacto, esas cosas. Exacto. Esto está reflejando cambio de comportamiento de la víctima. Probablemente. Pero si tú analizaras como oportunidad, a lo mejor se mantiene o puede aumentar. Si una persona sale a esa hora a caminar, tiene más posibilidad de ser robado que a lo mejor. Claro. No, habría que buscar alguna forma de controlar eso, pero no sé cómo. Porque la probabilidad de detección disminuye, entiendo lo que estoy tratando de decir, pero generalmente lo que la literatura enfatiza acá es que disminuyen las oportunidades de robo porque disminuye fuertemente la cantidad de personas en las calles. Yo creo que esa sería la explicación más plausible, pero de alguna manera
es difícil separar ahí cuánto es para un criminal que es mejor una calle llena de gente o un individuo solo en el medio de la noche, digamos, ¿no? Eso, claro, claro. Difícil distinguir ahí. Tomás. Hay como... mi punto, no sé cómo explicar esto, pero el ladrón sabe, no tiene que pasar cuánto va a durar el apagón. No, sí. sabe. Igual debe haber un apagón promedio de X horas, me imagino. Claro. Lo que voy es que ya 3 horas y empiezo a dudar cuánto tiempo voy a tener para entrar a la casa, probablemente, porque puede que vuelva la luz. ¿No? Si es que quiero robar una casa, probablemente, porque es algo que demora más que asaltar a alguien en la calle. Claro, claro. No sé, puede que yo explicar la primera columna, pero creo que no ayuda a la segunda. Es que la segunda yo creo que se mueve más, mi hipótesis es que se mueve más por el comportamiento de la gente. O sea, lo que yo creo que estamos recogiendo acá es que acá hay dos lados, digamos. Uno desde el punto de vista del criminal, que es como la historia que tú escribí, y otro desde el punto de vista de la víctima. En burglary es poco lo que uno puede hacer. Y si es que uno puede hacer algo, probablemente son las siguientes 3 horas, no las primeras 3. Las primeras 3 te puede pillar fuera de la casa o sin saber mucho qué hacer. Las siguientes 3 horas uno podría reaccionar quizás, si es que algo más. ¿Ya? O piensa en un local, que tú tenías un local, una tienda. Las primeras 3 horas, bueno, ocurrió el crimen, ¿no? Las segundas quizás puedes mandar a un guardián, digamos, a cuidar. En el caso de Rory, yo creo que lo que está pasando es que la gente en las primeras 3 horas se encierra, las siguientes 3 horas, la gente ya se tiene que mover, ¿no? Tú puedes retrasar tu hora de salida del trabajo porque no hay luz, pero no la vas a retrasar demasiado. Digamos. Entonces yo creo que recoge un poco más. Esa sería como mi interpretación de qué es lo que está pasando. El de Robbery se está guiando más por reacciones como de las potenciales víctimas y el de Burglary más movido por las reacciones de las potenciales victimarias. Déjame mostrar un poquito. Esta es la película completa de la dinámica, desde 6 horas antes del evento hasta 6 horas después del evento. De nuevo estoy mostrando acá la probabilidad, incluso, mira, las primeras 0,2 horas, la cantidad de eventos que están concentrados, cuando uno define esta cuestión de esta manera, igual pueden haber eventos previos, porque a veces hay mucha interrupción, digamos, entre cómo están ocurriendo los eventos, y eventos posteriores, pero si tú no se fijas, digamos acá principalmente en el caso de la negra en el burglary, se pega un salto en las primeras 2 horas, después una pequeña bajada, después sigue acá empieza a ser más ruidoso, entonces es difícil interpretar acá, pero probablemente en burglary yo antes les mostré como el efecto agregado de todos estos coeficientes. En el caso de Robbery parte claramente en 0 y empieza a despegarse después de las primeras 3 horas. Entonces estoy interpretando como que, al menos, yo si quería armar la historia plena de sustitución, solamente moviendo por lo que hacían los criminales, creo que esta figura me costaba, digamos, salir a defender esa historia con eso. ¿Ya? Y esto como uno lo compara con Hurto también, esa sería la historia. Esto es el resultado más interesante, según yo, que es cuando uno compara la resiliencia de las municipalidades a los efectos. ¿Ya? Entonces, acá separé las municipalidades según el ingreso per cápita promedio. ¿Ya? En el caso de Chile, más o menos uno le puede creer a este estimador porque las comunas están tan segregadas que es un buen indicador, digamos, del promedio, no es tan malo. ¿Ya? Entonces, acá están las comunas más pobres y acá las comunas más ricas. Y el efecto de Robbery, y esto es interesante porque el efecto de Robbery es el apagón. La parte negativa está conducida por lo que pasa en el 20-30% superior de comunas. O de comunas. Y si uno mira, incluso hace un zoom a las comunas más pobres, de hecho, ahí no hay un efecto negativo, hay incluso un efecto positivo. Y las comunas del medio hay una gran variación. Entonces, el blackout el apagón tenía un beneficio, si quería decir que disminuía tu probabilidad de ser robado, de sufrir un robo. Eso ocurre, digamos, si estás en una comuna de las comunas ricas. Si estás en las comunas pobres, incluso, la verdad es que tienes más riesgo de ser victimizado. Y acá, de hecho, para simplificar, separé, digamos, por tipo de crimen y dividí las comunas entre ingresos per cápita alto o bajo. Fíjense que en el caso de burglary, el aumento de burglary está en... a ver, espérate, aquí tengo una... sí. Ya, de acuerdo. Este coeficiente no es significativo, pero es del mismo orden de magnitud del este. No hay grandes diferencias, digamos, en burglary.
Pero fíjense lo que pasa en robbery. Aquí se invierte. Y los dos son significativos incluso. Por alguna manera decir, digamos, todos sufren el costo de aumento de utilización en burglary, pero en el caso de robbery, las municipalidades de bajo ingreso sufren un mayor aumento, una probabilidad de victimización, y las de mayor ingreso una disminución en la victimización. Incluso eso también ocurre en hurto, uno podría observar. Y aquí está la figura completa, digamos, según ingreso per cápita. ¿Ya? Lo que sugiere esto que burglary, en el caso de burglary es bastante estable, ¿ya? Y si uno allá hace un zoom en el 90% superior, de hecho, por el 80% superior, pareciera que no hay un ingreso significativo, un aumento significativo. Entonces, lo que sugiere esta figura es, en el caso de robbery, como les decía antes, los costos los asumen, perdón, los beneficios de robbery están concentrados en los sectores ricos, y los sectores más pobres sufren un aumento de robbery. ¿Ya? Recuerden que en el agregado robbery disminuye. Y en el caso de burglary, el aumento de burglary está concentrado más o menos en el 80% inferior, y el 20% superior casi que no experimenta cambio. Lo que habla de que las comunas, según sus ingresos, tienen un nivel de vulnerabilidad muy distinto, y eso se hace más patente en el caso de robo o de hurto, en que ahí solamente los beneficios, que la disminución de la victimización de hurto solamente está concentrado en el 10% superior. Ya, lo voy a dejar por ahí nomás. Entonces, para resumir, no encontramos efecto agregado en el crimen, pero encontramos dos reacciones que se compensan, un aumento en robo a domicilio y una disminución en robo a persona y hurto, que en magnitudes más o menos se compensan también en cuanto a número. ¿Ya? Discutimos harto el tema de la heterogeneidad de los incidentes y la importancia que tiene como cuán vulnerables son las municipalidades según y cómo se correlaciona con el ingreso de la municipalidad. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Bueno, hay bastante evidencia consistente con que esto tiene que ver con la disrupción asociada al cambio en la luz, y la diferencia entre distintos tipos de actividades criminales refleja distintos tipos de interacciones entre víctimas y victimarios. Entonces lo importante acá es el caso de burglary, que toma lugar, digamos, en una propiedad privada, y eso tiene que ver con la capacidad de reacción. En el paper discutimos harto esto narrativamente, digamos. En el caso de robbery, toma lugar en las calles o en los espacios públicos. Entonces, esto va a reflejar distintos tipos de respuestas adaptativas de las potenciales víctimas que los delincuentes van a considerar. Ellos toman nota de esas posibilidades de diferentes respuestas para poder optimizar su comportamiento. Y lo segundo, en que las municipalidades de bajo ingreso están más expuestas a sufrir de este tipo de shocks, y que es consistente también con... Aquí yo lo pongo desde el punto de vista con un menor nivel de inversión en seguridad privada. No quise meterme en el tema de la policía porque la verdad que eso era meramente especulativo, digamos, como sugería Jorge. Entonces no quise dejar eso, pero eventualmente podría reflejar que la policía quizás tiene una conducta distinta, digamos. Al menos lo que yo creo que es fácil de afirmar es que eso se refleja o está asociado a estos niveles de inversión en seguridad privada. Ya. Eso. Muchas gracias. A propósito lo último, esto del robbery, de hecho en la zona de menor ingreso, podría mirar eso a su vez contra el momento de la noche de la madrugada. Se ocurre una hipótesis nomás, que en el fondo tiene que ver con que hay más gente en la calle, hay más víctimas potenciales, y eso es porque en las comunas de menos ingresos la gente vuelve en transporte público en las tardes, en masa, en las otras vuelven en su vehículo. Hay más gente caminando hasta relativamente tarde en la noche, no a las 3 de la mañana probablemente, pero 10 de la noche, de noche, sí. Sí, no, es un buen punto. Sí, pero en el caso de... Podría tener yo creo que es muy consistente con el caso de hurto, porque está una reducción acá en hurto, que a esas horas de la noche, digamos, y estoy pensando la hora que la gente vuelve del transporte público, de 7 y 9, y un poquito después de las 10. Y en hurto, cuando veo la heterogeneidad por comuna, aquí hay un pequeño aumento y la disminución es acá. O sea, probablemente tiene que ver con que la gente de mayores ingresos se vuelve, precisamente porque la vacuna aumenta, incluso su probabilidad de volverse un medio más seguro. Claro,
muy bien. Sí. Y no podéis de repente tratar, a lo mejor, al nivel de municipalidad puede ser muy agregado. De repente tratar de ir a una zona en que tú sabes que, es decir, va a haber paraderos, va a haber cosas y de repente... No, lo que pasa es que ahí no puedo hacer un zoom mayor porque no tengo los datos a nivel mayor. Pero tenía a lo mejor el lugar de donde sucedió el evento, ¿no? No me lo pensaron. Tiene transformador, ¿no? Tiene transformador. Sí, no, pero no tenía el lugar. Pero los de crímenes los tengo identificados hasta a nivel de municipalidad. Entonces no podía, ahí estaba amarrado, digamos, por esa escala, digamos. Existen, ¿ah? Yo en otro paper que he usado datos de otro año, que son 2005 2010, ahí sí los tengo que ver referenciados. Pero entonces yo extendí la solicitud no Pero ahí podría tratar de pedir más la georreferenciación del evento y tratar de un poco hacer una visión de lo que dice Jorge, que es un poco la oportunidad. Controláis por oportunidad, más que nada. Efectivamente. Sí. Sí, no puedo entrar más de ahí. Manuel. Yo tengo la duda, cuando se hace a nivel de municipalidad, si es que se miró centros urbanos, donde por ejemplo toda esta como dinámica de ciudad funciona en algunos lados y por ejemplo en rural no es tan así o afecta menos no tener luz el que haya una apagón. Sí, y ahí lo que hacemos harto en el paper, eso está más en el paper, cuando cambiamos la unidad de medida pensando en distintos márgenes, creemos que eso nos da información respecto de, porque la densidad de delito en comunas rurales es baja. Entonces, generalmente esto está movido por las comunas más urbanas, digamos, si no las pudiera separar así, como donde ya está a nivel de actividad, y por eso una de las cosas que yo por eso tiene que ver con, o enfatizo en el paper, tiene que ver con que esto está movido al punto de las víctimas, que en las comunas urbanas donde más puede ocurrir ese tipo de grandes flujos que se readapten, digamos, por esto, digamos, más que en la zona rural no hay otra, digamos, o sea, tenés que volverte como está hecho, digamos. Sí. Bueno, mira, todo tu estudio es súper interesante y entretenido. Solo para entender bien, en una, o sea, los burglaries o los robos los tenías agregados a nivel municipalidad, no cañón, no. Por lo tanto, puede ocurrir que la mitad de la municipalidad quedó sin luz, pero el ladrón trabajó en el lugar donde había luz. Entonces, eso puede ocurrir. Sí, podría ocurrir. Excepto en los casos, por eso jugamos mucho con la heterogeneidad según el tamaño, porque aquí, por ejemplo, esta es casi el 100% de la comuna está afectada. Y ahí es donde el efecto Madera, entonces ahí no está ocurriendo eso otro. Por eso yo creo que lo que pasa es que probablemente cuando uno trabaja a nivel de comuna, lo que no observamos antes, porque es un agregado de lo que pasa, de lo que no está, donde no hay nada, donde no hay efecto, con lugares donde hay efecto, yo estoy encontrando un promedio entre esas dos cosas. Es difícil diferenciar ahí, efectivamente. Sí, no hay mucho más que hacer con estos datos. Digamos. ¿Y estos datos de qué año son? 2014 y 2015. Ah, ya. De hecho, estaba pensando ahora que cuando cambios de luz, creo que el 2015 fue el año que no se cambió la hora. Sí. Así que hay solo 2 transiciones. Pero bueno. ¿En la casa alguna pregunta? Súper, felicitaciones. Gracias. Yo pensaba presentarlo porque he pensado presentar otro, pero